Bienvenidos a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe. Sintonice cada mañana de lunes a viernes Bendición Matutina, un programa dedicado a la intercesión. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al WhatsApp 1-809-671-2593. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Sea un colaborador de este ministerio compartiendo estos videos en todas las redes sociales. Shalom Ubraja. Entrégate a Hashem cada mañana. Haz tu shahari temprano y sentirás que el día se hace liviano. Sentirás la Shekhinah a tu lado. El Ministerio Mesiánico Israelita Internacional, Directo al Corazón, presenta su programa Regresando a tus Raíces. Y ya con ustedes, el Roé Ricardo Mojica. Shalom, bienvenidos sean todos y todas una vez más a este su programa Bendición Matutina, regresando a tus raíces. Y quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el 21, así lo declara. Estamos anunciando la restauración de los nombres Kedoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Nosotros hemos salido de Roma y su falsa teología del reemplazo, la cual sustituyó a Israel por la mal llamada Iglesia, una institución humana que no tiene ni pacto ni promesa. Hemos salido de Roma. En esta ocasión, pues, tenemos la tercera parte de los estudios que estamos llevando y en este día, pues, tenemos la conclusión de la parte 3 de tiempos difíciles. Hemos estado hablando de lo que es el argot profético. Hemos estado enfatizando el hecho de que cuando el Mashiach dijo que los tiempos irían de mal en peor, obviamente hay cosas que ya tuvieron su cumplimiento, otras se están cumpliendo y otras todavía no se han cumplido. Es obvio de que todo lo que hay en la Escritura es algo claro, pero cuando usted lo ve a través de la lupa de la interpretación hebrea. Porque los escatólogos hicieron de todos esos libros cuentos, fábulas, y por eso mucha gente no entiende lo que está pasando. Pero aquel que estudia la Torá tiene en su mano la herramienta necesaria para no dejarse engañar de tantos engañadores que siglos tras siglos se han levantado. Nosotros sabemos que estamos en los tiempos del fin, que cosas se han cumplido, otras se están cumpliendo y otras se van a cumplir. Ahora, de lo que nosotros no sabemos es cuándo llegará el gran día, ese día del juicio final, porque eso está reservado en la agenda del Eterno. Nosotros solo tenemos las fiestas, que las fiestas son el reloj profético. Ya sabemos que 4 fiestas se han cumplido, según versa el libro de Vayikra, Levítico, capítulo 23. Habla de la festividad de Pesach, seguida de, seguida de los 7 días de Matzah,
después 50 días de Shavuot y luego el 6 de Sivan Shavuot. Esas 4 fiestas ya se han cumplido. Y que el reloj que nos está a nosotros enseñando nos dice que todavía faltan 3 fiestas más. El libro de Números habla de la fiesta de las trompetas, que es la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de Kippur, que no es una fiesta en sí, sino un evento, una rectificación, y luego está la fiesta de Sukkot. Estas 3 fiestas últimas representan el reloj profético del Eterno, cuyo centro es Israel. Y sabemos que estamos en los tiempos en los cuales debemos de afirmarnos cada día acerca de conocer lo que son todos estos conceptos que definitivamente nos van a ayudar a nosotros a afirmarlo más. Pero de algo yo le aseguro que en ningún lugar dice la Escritura que el Mashiach fijó una fecha para vivir. En ningún lugar. Y vez tras vez, épocas tras épocas, siempre se han levantado graciosos poniendo fecha a la venida del Mashiach. Muchos han quedado avergonzados, otros están siendo avergonzados y otros seguirán siendo avergonzados, porque siempre va a haber gente en su generación que se pasa de gracioso queriéndose hacer pasar por cosas que el Eterno no lo ha llamado. Y, dicho sea de paso, que hoy más que nunca estamos en peores condiciones, porque personas que supuestamente tienen la verdad la están distorsionando. ¿Y cuál es la verdad? Desde el punto de vista de la Escritura Sagrada, la verdad es la Torá. Lamentablemente, muchos han distorsionado muchas cosas y muchos incautos pues han caído en esas redes de estar siempre siguiéndole el juego a mucha gente que son simples hombres, que como hemos visto en otra ocasión de gente que ha dicho y que va a pasar y que va a pasar y que no pasa nada, esos hombres pasan al más allá y nosotros somos testigos de que no son como ellos estaban diciendo. Y hoy, mucho más peligroso, que tienen un talí y tienen un kipá. No todo el que tiene talí, bueno, y eso lo hace el Rúa, porque algo yo he entendido, y es que hay algo que yo veo siempre en esto, en medio de toda esta confusión, es que aquellos que tienen el Rúa de Elohim, aquellos que el Eterno dirige, aquellos que andan buscando de verdad la verdad, no caen en presa del engaño. Porque el Mashiach dijo que el Rúa lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y solamente hay que poner a escuchar a toda esa gente, para algunos que comenzaron con una posición y hoy la han cambiado. O sea, ayer enseñaban una cosa y hoy están enseñando otra. Y se han apasionado con esa posición. Muchos nada más se han apasionado con las fiestas. Pero todo no es fiesta. Otros se han apasionado con la vacuna. Y eso es nada más de vacuna. Otros se han apasionado que nada más hablan del Papa y la Iglesia Católica. Otros solamente hablan de la noticia falsa que pasan por ahí. Otro, y en fin, así, cada cual, usted ve que cada supuesto maestro que está hablando de un tema que a él le interesa, que la gente conozca, siempre plantea su posición desde un punto de vista personal, pero muchas veces estas cosas caen en incredulidad, porque al pasar del tiempo la gente se va dando cuenta que no es así como dicen. Y yo por eso, como maestro, siempre he tenido cuidado de lo que enseño, porque lo único que yo quiero es agradar al Eterno y hacer su voluntad. Y en la medida de lo posible, ayudar a otros que están buscando la verdad a que puedan conocer cuáles son los planes del Eterno para su vida. ¿Y qué yo enseño? Yo enseño
la consagración al Eterno, la plegaria, la tefilá, el estudio de los mandamientos, la práctica de esos mandamientos, el vivir conforme a esos mandamientos y luego estudiar diversos tipos de temas que son de ayuda espiritual. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Yo le enseño a la gente que lo primero que usted tiene que hacer cuando comienza el día es orar. Y ahí tenemos bendición matutina. En eso se basa bendición matutina. Orar. ¿Y qué hacemos con bendición matutina? Le damos un seguimiento al estudio semanal de la Torá, donde estudiamos las 54 parashá. Y de ahí cada día usted ve cómo vamos estudiando cada aliyá y el Shabbat. Entonces, nos reunimos todos y estudiamos la porción de esa semana. Pero es mucho lo que uno aprende a diario en esas reflexiones de bendición matutina. No lo digo yo, lo dicen todos ustedes que son testigos. Ustedes que su vida ha sido transformada. Ustedes que su vida ha sido cambiada. Ustedes que sienten que verdaderamente están en la verdad. Cuando llegan las fiestas, celebramos las fiestas. Primer día de la semana festivo, el Shabbat. Eso estamos haciendo porque al fin y al cabo eso es lo que el Eterno quiere. Y es lo que seguiré haciendo hasta que yo esté en este cuerpo. Y es lo que yo quiero que mucha gente entienda. Que esto no es religión. Desde mi punto de vista, esto no es religión. Esto es una carrera. Esto es un estilo de vida. Esto es una carrera de por vida. Esa es una frase. Esa es una de las frases que nosotros hemos aprendido. Esto no es religión. Esto es un estilo de vida. Esto es una carrera de por vida. Esto no es que hoy soy una cosa y mañana voy a hacer otra. Como lamentablemente mucha gente ha iniciado y ya está en sitios que uno ya ni los conoce. Otros desgraciadamente han vuelto a Egipto. Y otros están en la tribu de Nisón. Ni son una cosa, ni son otra. Y así es, pero en cuanto a lo que esté de mi parte, siempre trataré de conducir a este pueblo que se está dejando guiar por el camino de la Torá. Y eso es lo que estamos haciendo. En la primera parte, nosotros estuvimos hablando de la introducción del Apocalipsis, del esquema. La segunda parte estuvimos abordando el contexto geográfico. Y el contexto geográfico involucra naciones, las cuales hemos estudiado a través de Noah. Desglosamos el concepto del Mediterráneo, que es en donde se va a desarrollar todo este elemento profético. Y se nos quedaron unas cuantas cosas, como por ejemplo, la isla de Patmos. A lo mejor, yo no sé si usted sabe que la isla de Patmos, donde Yohanan tuvo la revelación, en la sección pasada presenté los emperadores que provienen del Imperio Romano, que fueron los que se encargaron de asesinar a todos los talmidines, como ya lo presenté en la sección pasada, pero a Yohanan no murió asesinado. Dice la historia, la poca historia que contamos, que Yohanan fue desterrado a la isla de Patmos después de hacerlo tomar veneno, después de tratar de ahogarlo, después de tratarlo de cocinar en una olla de aceite. Fue desterrado a la isla de Patmos, donde allí él tuvo la revelación del Apocalipsis. Y después que salió de ahí, murió en Éfeso a la edad de más de 80 años. Entonces uno se pregunta, ¿quiénes fueron aquellos que asesinaron a los talmidines? Ya nosotros sabemos quiénes fueron, pero ¿dónde están las tumbas de los talmidines? Una pregunta interesante tendríamos que hacer. ¿Dónde están los talmidines de Yeshua sepultados? ¿En dónde están?
¿Dónde están esos cadáveres? A lo mejor yacen en una tumba olvidada, porque tampoco podemos olvidar de que gran parte del Sanedrín de ese tiempo se encargó de destruir y matar y perseguir a todos los talmidines de Mashiach, tal como se hace ahora mismo en Israel en un grado menos. Todavía en Israel, todo aquel que cree en Yeshua es perseguido por algunos fanáticos ortodoxos. Dicho sea de paso, aquellos que viven persiguiendo a los creyentes que creen en Yeshua son conversos. Oiga, ni siquiera son judíos de verdad, de nacimiento, conforme al concepto del judaísmo, de verdad, sino que son conversos. Cuando usted ve un supuesto judío de que atacando, esos son conversos. Porque todo el tiempo los conversos se han tomado la demanda y lo han convertido como en inquisitores. Ellos han tenido que bajar la guardia porque ellos ya se han dado cuenta de que ellos no nos van a parar a nosotros. Y la comunidad ortodoxa en Israel conoce a todo el mundo que está hablando de las raíces hebreas. Ahora, ¿por qué usted no ha escuchado nada de mí? Porque ellos saben que yo solamente estoy diciendo lo que es avalado en el concepto histórico, en el concepto alágico, en el concepto talmúdico, en todas las documentaciones que haya al traste. Pero yo quiero que usted sepa que hubo un tiempo en el Israel moderno que todo judío que creía en Yeshua era perseguido. Ahora, ¿por qué no persiguen a Shapira? Porque ya esos tiempos pasaron. Además, nunca van a poder detener este tsunami de personas que están saliendo de Roma, porque ellos saben que eso es un concepto profético. Ellos saben que Efraín tiene que regresar. Y dice el libro de Zacarías que he entesado a Yahudá mi arco y la flecha a Efraín, y que es Efraín que va a defender a Judá, porque Efraín es más. La tribu de Efraín somos más que Yahudá. Y ellos saben eso. Ellos lo saben porque no somos bobos. Todos esos videos que nosotros subimos a las redes, esos videos crean códigos. Y esos códigos crean patrones que son fáciles de rastrear. Y aunque muchos de ellos no saben hablar castellano, pero hay gente que está ahí para informarle lo que está pasando. Y ellos saben que con nosotros no van a poder. Entonces, por eso es que yo le digo a usted que a mí, en lo que concierne, me he dedicado a hacer el trabajo que el Eterno me ha dado y punto. Punto. ¿Por qué qué? Porque cada cual va a dar cuenta al Eterno de lo que está haciendo. Entonces, pero es interesante el uno poder saber, cuestionar quiénes mataron a los talmidines, dónde están las tumbas de los talmidines. ¿Por qué? Porque si van a los días de la Shoah a adorar la tumba de un rabino, de Yehudá Hanasí, que es un hombre, y mire cómo el año pasado, producto de esa adoración, en Lag Baumer, se murieron 40 por estar adorando la tumba de un muerto. Los talmidines fueron asesinados. Los talmidines fueron destruidos. Murieron bajo persecución de los paganos, claro, pero auspiciado por el Sanedrín de esa época. Entonces vamos a hablar en este momento de este tema, tiempos difíciles, parte 3. Tiempos difíciles, parte 3. Primero quiero empezar a mostrarle acerca de la isla de Patmos. Mire, ya nosotros estuvimos hablando que todas esas cosas que van a acontecer van a suceder en el Mediterráneo. En el Mediterráneo ahí es donde se va a desarrollar
todo eso que tiene que ver con el cumplimiento del Apocalipsis. Usted puede ver ahí el Mediterráneo, ¿verdad? Y ahí usted puede ver la isla de Patmos. La está mirando. Mira, aquí está Israel, frente a donde yo estoy. Y mire cómo los talmidines fueron dispersados por toda Asia. Y mire aquí donde está Patmos, la isla de Patmos. Entonces vamos a ver la ubicación de esta isla. Mire, esa isla es una isla volcánica en el mar Egeo del grupo de las Esporadas. Su costa tiene mucha entrada. Su extensión es de unos 16 kilómetros de largo y 9.5 kilómetros de ancho máximo. Los romanos la usaron como colonia penal, oiga, como colonia penal, donde Johanán, el autor del libro de Apocalipsis, fue exiliado en la isla de Patmos, como dice Apocalipsis capítulo 1:9. Y en el tiempo de Dominiciano, aproximadamente en el 95 después del Mashiach. De acuerdo con la tradición, la cueva donde Johanán tuvo sus visiones está cerca del monasterio de San Juan, fundado en el 1088 después del Mashiach, por el monje Cristóbulo con la autorización del emperador Alejo Comenio. Allí se exhibe un cuerpo embalsamado que según algunos es de Johanán, pero eso es mentira. Eso yo le puedo decir que es mentira. Entonces mire en dónde está la isla de Patmos, ahí, una isla pequeña donde los romanos lo tenían como una cárcel. Ellos hicieron una cárcel ahí. ¿Ha notado usted una cosa? Mire cómo es la cosa. ¿Quiénes persiguieron a los talmidines? Los paganos. Los paganos romanos, descendientes de Saúl. ¿Y en manos de quién están todas las iglesias católicas? En manos de los romanos, que mataron a los talmidines. Y encima de donde acontecieron todos esos sucesos, entonces ellos plantaron una iglesia. ¿Y por qué los judíos no se preocuparon por eso? Porque a ellos no les interesaba eso. Al contrario, ellos quisieron borrar todo rastro de Yeshua. Todo rastro de Yeshua intentaron borrarlo. Pensaron que matando a todos sus talmidines, persiguiéndolo, ellos pensaron que iban a borrar todo. ¿Por qué han hecho guerra para restaurar las tumbas de algunos hombres destacados de los profetas, donde está el profeta Jeremías aquí? Pero ¿por qué no se ha interesado en buscar esos lugares que deben de ser patrimonio de la historia de Israel? Porque un pueblo que es sincero no tan solamente pone las cosas mal, las cosas buenas de su pueblo. Y nosotros sabemos que el pueblo de Israel no es culpable de la muerte del Mashiach, sino que fueron los líderes religiosos, el Sanedrín, los jueces de ese tiempo fueron los que se compusieron para matar a Yeshua. Nosotros sabemos, porque no vamos a caer en deicidio, que fue la excusa que tomó luego el Imperio Romano. Porque fíjese, el Imperio Romano, cuando usted ve la historia de Yeshua, que involucraba a Pilato, ahí había una componenda entre el Sanedrín de esa época, entre los jueces de esa época y los romanos. Entonces fíjese cómo después a Rashaúl, ¿quién lo mató? Nerón, Herodes. ¿Quién quemó judíos en el anfiteatro? Herodes. Pero para el Sanedrín, eso no eran judíos, eso eran apóstatas, desertores, eran de todo. Esa gente murió, como dice el libro de los romanos, que murieron, el libro de los hebreos, murieron.
Es interesante el usted notar que solamente en el libro de los Hebreos es que narra la forma en que murieron. ¿Y por qué no lo dice en otro libro? Porque el libro de los Hebreos en sí no es el libro de los Hebreos, porque hebreo es una palabra genérica. Ese es el libro de los judíos. Esa es la carta a los judíos. Ese es un golpe, un directo al corazón de los judíos. Que mataron en ese tiempo a todos los seguidores del Mashiach, simplemente porque pensaron diferente. Lo mismo que está pasando ahora. ¿Y qué dice, qué dice aquí el escritor de los hebreos, a los judíos? Habla de Abel hasta el último. Habla de Abraham, habla de todo eso. Una persona que no tenga conocimiento de eso, tomando en consideración de que este libro no fue escrito en castellano, sino que fue escrito en hebreo, porque si fue a los hebreos, no fue para que los romanos lo leyeran. Si es a los hebreos, entonces tiene que ser a gente que hablara el hebreo. Y el hebreo es una sola lengua. Si está el hebreo paleo, pero el hebreo, si es hebreo, esa carta se escribió en hebreo, porque no tendría sentido que esa carta se le escribiera a Roma en hebreo. ¿Y por qué dice a los hebreos? Entonces ahí usted puede entender claramente la manipulación de las traducciones y cómo gran parte de todas esas cosas sucumbieron en el abismo, en el fondo del abismo. Y es por esa razón que yo le digo a usted que siempre nosotros tenemos que seguir estudiando. ¿Y qué dice? ¿Y qué sigue diciendo? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Elohim que gozar de los deleites temporales, teniendo mayores riquezas, el vituperio. Ahí habla de todos los patriarcas. De todos los patriarcas habla ahí. Pero fíjese cómo dice que por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones. Taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuerte en batalla, pusieron en fuga ejército extranjero, mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Oiga, por las cavernas de la tierra. Estos, aunque alcanzaron buen testimonio delante de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Elohim alguna cosa mejor para nosotros. Cuando yo leo el libro de los Hebreos ahora, con este conocimiento, a mí lo que me dan ganas de llorar. ¿Por qué tuvieron que padecer tanto? Personas que no le hicieron mal a nadie. Entonces, por eso es que usted ve que la historia nos dice por qué Israel ha tenido que ser castigado. ¿Por qué? Porque aparte de que se apartaron de la Torá y aparte de que cometieron muchas injusticias, ¿y quiénes eran los culpables? Los líderes eran los culpables. Y por eso el pueblo tuvo que pagar las consecuencias. Cuando Pilato se presentaron a Yeshua, ¿qué dijeron ellos? Que su castigo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y después qué pasó? Se metieron los romanos, arrasaron con todo y vino un sinnúmero de cosas. Y es triste el uno poder, el analizar y pensar todas estas cosas ahora. Yo quiero que usted sepa que es algo terrible lo que los antiguos tuvieron que pasar. Entonces, ahí en Patmos, como ya usted ha podido ver, en esa isla fue donde Yohanan tuvo la visión. Luego, en una vista más ampliada, usted puede ver
que Patmos está en la misma dirección que Israel. Patmos en griego, Patmos, que es una pequeña isla griega del archipiélago del Decaneso, en el mar Egeo, tiene una población actualmente de 2.500 personas y una superficie, como ya vemos ahorita, y las principales poblaciones de Patmos son Escala, que también su único puerto es Chora, y el punto más alto de la isla es el monte Profilis, a 269 metros del nivel del mar, donde se asienta el monasterio de San Juan. ¿Usted ve? Ahí, en donde está esa iglesia, porque Roma se quedó con todos los monumentos que pertenecen al Brit Hadashah. Mire una vista aérea de la isla. Mire la isla de Patmos. Parece como a la península de Italia. Mire, tiene la misma forma de la península de Italia, pero esa es la isla de Patmos, que actualmente se encuentra en el mismo lugar. Usted puede buscar más información de eso porque está ahí. Usted puede ver en otra vista más ampliada que en ese mismo lugar fue donde se desarrollaron los mensajes a las 7 asambleas: Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Éfeso, Esmirna, y mire dónde está Patmos. Por eso todos los eventos se desarrollaron en ese perímetro del Mediterráneo y el mar Egeo. Y mire dónde está, próximo a Grecia. Entonces, eso es algo que no es difícil usted poder entonces sacar conclusiones tocante a todo lo que yo le estoy diciendo. Mire aquí en donde están el mapa, en donde están ubicadas las 7 asambleas. Con una diferencia de año, porque hay que destacar también que todos esos acontecimientos que se suscitaron en esa época tuvieron lapso de tiempo, ya que no hay una periodización, pero hay un lapso de tiempo. Mire Éfeso, su ubicación, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y ahí en Patmos usted ve donde Johanán tuvo la visión. Entonces, ¿qué eran esas 7 asambleas? ¿Iglesias? No, señores. Eso no eran iglesias. Eso eran asambleas. Eso eran comunidades. Esas eran sinagogas judías mesiánicas. Eso eran grupos que se organizaron. ¿Dónde? En el Asia Menor. Éfeso en el año 31, Esmirna en el año 100, Pérgamo en el 323, Tiatira en el 538, Sardis 1517, Filadelfia 1798, así sucesivamente. Entonces mire cómo en todos esos lugares actualmente hay una iglesia católica. Donde quiera que estaban esas 7 asambleas, en vez de haber una sinagoga, como por ejemplo la sinagoga de España, que yo fui a España, a Barcelona, y ahí hay un lugar donde está la sinagoga más antigua de Europa. Falso. Sí, es una sinagoga antigua. Claro que es una sinagoga antigua, pero no más antigua que esas que están ahí. Ahí debió de existir 7 sinagogas. Pero como eran de Yeshua, ¿verdad? Como era del rebelde, todo eso entonces las autoridades borraron todo eso. Entonces, eso es para que usted vea que cuando uno está buscando la verdad, uno tiene que hacer uso de todos los medios posibles para concretarla. Eso es parte de la historia. Lo que dio al traste a la fe occidental fue la manifestación que pasó en Jerusalén. Porque a muchos se le olvida que el Mesías nació en Jerusalén. Madre judía. Todos los talmidines, todos eran israelitas. Y fueron perseguidos por su fe. Es decir, en Israel no había tolerancia religiosa. Y ahora, como es un estado moderno, sionista, porque gracias al sionismo existe un estado que se llama Israel, gracias al sionismo, porque los ortodoxos no iban ahí a luchar como han luchado los sionistas. Entonces usted puede tener
lo que usted quiera con los sionistas, pero si no hubiese existido el sionismo, no existiera una nación que se llama Israel. Entonces, eso es lo que la gente tiene que analizar y entender. Gracias al sionismo, a la gallardía de David Ben Gurión, de Herter y otros más, hoy hay un estado que se llama Israel. Hoy, sí, todo el mundo quiere emigrar a Israel. Oh, sí, muy bien. Y son tan mal agradecidos que van allá a luchar contra el propio Estado de Israel. ¿Por qué? Porque muchos no saben que hay que ser como Nehemías. ¿Qué tenía Nehemías? Una espada. Y por otro lado, una plegaria. ¿Quiénes son los que van a defender al pueblo de Israel? ¿Los ortodoxos? No. No. ¿Por qué? Porque con guerra, claro, con oración se gana una batalla, pero que estamos luchando contra dos reinos, uno físico y uno espiritual. Pero para poder el reino espiritual tener sentido, hay que vencer al físico y viceversa. Por eso es que esto es una aleación. Por eso es que nunca los ortodoxos pueden decir, nosotros no queremos a nadie aquí en Israel, porque si lo dejan solo, se lo comen los árabes. Entonces, esa es la cuestión. Por eso, la gente tiene que tener mucho cuidado de cómo habla, para que no haga el ridículo, ni quede el ridículo. Entonces, mire ahí dónde están las 7 asambleas, ¿verdad? Esas 7 asambleas. Mire aquí donde le estoy hablando, que es en el Asia. Mire los viajes de Rab Shaul. El primer viaje, como dice Hechos capítulo 3, del 1 al 14, ahí está el primer viaje de Rab Shaul. Segundo, Hechos 15, 36. Tercero, Hechos 18, 22. Cuarto, Hechos 23, 11. Y mire toda la ruta que Rab Shaul tuvo que hacer. ¿A dónde iba Rab Shaul? Rab Shaul iba detrás de las tribus que estaban esparcidas. Ese era el mensaje de Rab Shaul. Pero Rab Shaul no fue a fundar iglesias. Eso es falso. Rab Shaul nunca fundó ni una iglesia. Ni Yeshua tampoco fundó ninguna iglesia. Cuando ese tiempo el concepto de iglesia no existía. Eso de iglesia vino después, pero en ese tiempo ahí no existía iglesia. Eso no es cierto. No puede haber existido iglesia. ¿Cómo va a existir iglesia? Si no existía todavía un concepto como tal. Todas esas eran asambleas, y a donde Rab Shaul iba a resolver el problema, porque la mayoría de los libros del Brit Hadashah, en cuanto a lo que es la historia de los hechos, la historia del Mashiach que se plantea en las cuatro buenas nuevas, y luego todo lo demás son cartas de problemas en esos lugares, hasta el final, que es la revelación. Entonces, todas esas cosas se desencadenaron ahí. ¿Y quiénes eran los protagonistas? Judíos. Todos eran judíos. Todos. La gente me habla de Rab Shaul como que Rab Shaul era un gentil. Rab Shaul no era gentil. Rab Shaul era judío. O a muchos se le olvidó que Rab Shaul pertenecía al Sanedrín y que fue tomado como un inquisitor para ir a perseguir a esos talmidines. Rab Shaul era un perseguidor. Y cuando iba hacia Damasco, ahí fue donde tuvo la visión. ¿Eso se lo inventó el catolicismo? No, porque eso no existía. Eso es una historia. Pero como al judaísmo no le importó eso, porque al contrario, lo que quería era destruir todo, entonces se inventó otra historia paralela. Y mire, una mentira puede estar rodando 2 siglos hasta que llegue la verdad y la desenmascara. Por esto es que nadie puede contradecir todas estas cosas. Usted puede buscar todas las excusas que usted quiera. Usted puede hablar toda la plepla que habla. Por ahí anda muchísima gente hablando, muchísima tontería, pero son gente que nunca han pisado los pies de una escuela para saber ni siquiera lo que es un concepto.
Y andan por ahí hablando de todo el mundo y criticando y cogiendo a todo el mundo en su boca. Porque ellos lo que andan es distorsionando la verdad. Entonces, en esta ocasión, mire, otra cosa interesante respecto a eso, mire otra cosa interesante. Si uno tuviera los recursos para uno visitar esos lugares y uno poder descubrir dónde están las tumbas de los talmidines, donde probablemente, mire, ahí usted puede ver ahí en manos de quién murió cada talmidín. Mire, Santiago, en manos de quién, cuál era el emperador y la forma en que murió, mírelo ahí, póngale mucho ojo a eso, porque eso es historia también. Mírelo ahí, visualícelo. ¿Cómo murió Judas, Felipe, Tomás, Mateo, Santiago, Kefa, Johanán, Pablo, Simón, Bartolomé, Andrés, Matías, Judas Iscariote? Usted sabe lo que le pasó. Mire lo que dice ahí, suicidio en Jerusalén. Y ahí está, mire, próximo a los lugares en donde ellos murieron. Usted está fijándose, esas son aproximaciones. Pero mire que en cada uno de esos lugares hay una basílica. Mire donde habla Judas Tadeo y donde dice que está Basílica de San Pedro. Mire aquí Felipe, iglesia en Roma, y mire así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de Esaú, que dice la comunidad ortodoxa que Esaú es el cristianismo, mírelo aquí donde ellos mismos lo confirman. ¿Quién tiene en sus cargos todo eso? Eso está en manos de los católicos. Eso está en manos de los cristianos, cuando no debió de ser así. Entonces, mire otro elemento aquí que era el que estábamos hablando. La Escritura habla, como ya lo estuvimos viendo la semana pasada, del cumplimiento profético del regreso de los Yaudí a la tierra. Y leímos Isaías 11, Jeremías 3:18, Ezequiel 20, al 40 al 44, Osea capítulo 3 y Amós 9, 11 y 12. Nosotros leímos eso. Mire otra cita que también estuvimos leyendo para que usted igual la lea: Isaías 2, Daniel 12, Joel 2, Mateo 24 y Apocalipsis 6 hasta el 19:6. Las demás citas continuamos con Isaías capítulo 11, Ezequiel 38, Zacarías 14, Joel 3 y Revelaciones. Si usted se pone a ver, claro, Revelaciones es simplemente una confirmación de todo lo que dijeron los profetas. Dicho esto, Johanán sabía que eso iba a ser así, porque él tenía conocimiento. Acerca del milenio, habla Isaías capítulo 2, Jeremías 31, Ezequiel 36, Joel 2:21, Abacú 2:14, Ageo 2:6, que es lo que confirma Apocalipsis 20. Pero fíjese que adelante los profetas ya hablaron de eso. Por eso es que yo le digo a usted que un judío ortodoxo no necesita leer el Apocalipsis para saber que todo eso está ahí. Si miramos la otra información, nos damos cuenta que acerca de la destrucción de tierra, como ya lo hablan los profetas como Nahum, la tierra será reestructurada y todos los salvos vamos a vivir en ella, como dice segunda de Kefa capítulo 3, y lo confirma Apocalipsis capítulo 20, que ya la cita anterior también lo ha reconfirmado. Y por otro lado, acerca de lo que es la Nueva Jerusalén,
Mire cómo Isaías capítulo 60 del 13 al 22 e Isaías 65 del 17 en adelante y 66, 22 hablan de la Nueva Jerusalén, lo que confirma Apocalipsis capítulo 21. Es decir, todo lo que Johanán recibió en la isla de Pasmo fue una confirmación de lo que los profetas ya habían anunciado. Y acerca de Gog y Magog ya estuvimos hablando. Gog y Magog, que representa el reino del norte. Moscú, cuyo capital es Rusia. Donde usted dirá, como yo le pregunté la semana pasada, ¿y qué tiene que ver Rusia en eso? Ya sabemos de Persia, que es el Irán actual, enemigo de Israel. ¿Qué tiene que ver eso con Rusia? ¿Por qué? Mire lo que yo le quiero básicamente concluir diciéndole esto. Ejércitos más grandes del mundo. ¿Cuáles son esos ejércitos? Yo le voy a decir ahora, mírelo aquí. Estados Unidos, mire cuánto gasta en su presupuesto. 750,000 millones. Ya usted puede ver Rusia, 48,000 millones en presupuesto para el ejército. China, 237,000 millones. India, 61,000 millones. Japón, 49,000 millones. Corea del Sur, 44,000 millones. Y así usted va bajando. Pero ¿cuál es el ejército más fuerte del mundo? El ejército más fuerte del mundo no es Estados Unidos. El ejército más grande del mundo es el ejército chino, que tiene un costo en su presupuesto de defensa de 237,000 millones de dólares, con más de 2,693,000 miembros activos, con un número total de aeronaves de más de 3,000 naves, tanques más de 3,000, fuerza naval, como usted ya lo puede ver ahí. O sea, China, oiga bien, China, con China, hay que decirle, señor, porque ya China no es esa misma China que la gente conocía hace muchos años. Ya China se ha calado dentro de las potencias más contundentes del mundo. Y todo eso que usted puede ver ahí, sin contar los millones y millones de personas que han nacido, ya usted puede ver los ejércitos más poderosos del mundo. Pero algo que quiero decirle, mire, el ejército ruso. Mucha gente dirá, pero ¿por qué el ejército ruso? Mire, así como usted ve la cosa, el ejército ruso, que representa a Gog y a Magog, tiene gran parte en este cumplimiento profético bélico. Ahora mismo, todos los países están armados nuclearmente, como usted lo puede ver ahí. Y esa cifra estimada de ojiva, mírelo ahí, que ese editor del diario Global Times, la referencia que le estoy dando, oiga bien, mire cómo Rusia es el más armado ahora mismo en términos de ojiva. Tiene una 6,490. ¿Y cuál es el otro? La Unión Europea en total. Francia, 300. China, 290. Rumanía, 200. Pakistán, 160. India, 140. Israel, 90. Norcorea, 30. Pero Rusia, que es Gog y Magog, mire cómo está armado bélicamente. Esto no es algo alentador ni halagador, esto es algo peligroso. Y usted puede ver el orgullo que tiene ese presidente de ese país,
En estos días hizo una exhibición de toda su flota naval, donde hubo uno de sus generales que murió de un infarto ahí mismo. ¿Por qué? Porque eso no está preparado para hacer ensayos nucleares, eso es para pelear. Eso es para pelear. Entonces, eso es una realidad donde usted no lo va a encontrar en la Biblia, ¿verdad que no? Mire aquí, Rusia representa el armamento nuclear que hace inútil el escudo antimisiles de Estados Unidos. Entonces, Gog y Magog, mírelo aquí, que es Rusia. Ese presidente, ese país, esas naciones, es una nación altamente armada y altamente peligrosa. Ahora mismo hay una presión en esos estados con el presidente Lukashenko, que tiene una situación ahí con unos inmigrantes que se están pasando a Bielorrusia. Y el asunto es que ese imperio está apoyando a ese señor y ahí están pasando muchas cositas. Entonces, yo quiero que usted sepa que ese armamento que tiene ahí ese señor, eso no es para la Navidad, no. Eso es para que cuando se cumple el momento, el tiempo que se cumpla, eso se va a usar. Como lo dice la Escritura. El poderío militar de Rusia en su clasificación mundial, mire el personal activo, la reserva, los aptos para servicios militares, el tanque, vehículo, porque acuérdense que hablamos de Gog y Magog. Esos son los que van a encabezar los ataques en el momento que llegue el día y la hora, como dice la Escritura. Entonces, por otro lado, en cuanto a lo que es el conflicto del mundo, India y China incrementaron sus arsenales nucleares el año pasado, mientras que otras naciones armadas nuclearmente, como la Unión Europea y Rusia, continuaron modernizando sus arsenales, según el informe del CIPRI. Y en cuanto a los conflictos armados en el mundo, ahí están los países que se registraron enfrentamientos armados entre fuerzas estatales o rebeldes en el 2021. ¿Y dónde se dio eso? Mire cómo está Europa. Europa se está ardiendo en candela, así como usted lo puede ver. Así como usted ve, eso es como la arepa, como decía mi abuela. La arepa que arde por abajo o como la candela de basudero. Sin embargo, de esta parte del mundo, con todo y nosotros, estar en problema, mire cómo está, en un poco donde hay conflicto solamente aquí, es en México, y aquí en Colombia y Venezuela, y aquí abajo, en algunos países del hemisferio. Pero mire cómo está Europa. Europa se está quemando. Mire África cómo está. Esa es la olla que está hirviendo, que mucha gente no sabe que eso se está cociendo. A la hora en punto que se destape una situación incontrolable en Europa, la situación se va a incrementar y se va a acrecentar los conflictos. Y la Escritura lo dice claro. La Escritura habla de Gog y Magog. Eso nosotros no tenemos que absolutamente, nosotros no tenemos bajo ningún concepto que dudar de eso. Pero fíjese que uno de los lugares donde se estará encendido eso es precisamente próximo a la costa del Mediterráneo. Entonces, lo que viene para el mundo no es algo sencillo. Esa visión que dice Ezequiel de Gog y Magog en el capítulo 40 al 44, no es una cosa que está ahí porque sencillamente está por estar, no. Eso es que en el momento en que tenga su cumplimiento, esas potencias se van a levantar.
y van a hacer lo que siempre ellos han querido. ¿Qué es lo que siempre han querido? Dominar el mundo. Y como siempre han querido a tomar a Israel como conejillo de India, solo que esta vez le va a salir el tiro por la culata. Por eso es que cuando el libro de Apocalipsis habla del conflicto final, entendemos claramente que esto se refiere a en esos tiempos cuando esas potencias se enfilen sus cañones y que entonces ellos entiendan que es tiempo de desaparecer a Israel, y es ahí donde ellos se van a topar con lo que es el Mashiach. Mire, el orden de sucesiones que habla el libro de Apocalipsis, sabemos que hay cosas que están parcialmente reveladas. O sea, no todo lo que está en el libro de Revelaciones está revelado del todo. Pero ya por medio de los profetas que nosotros hemos estudiado, llámese Ezequiel, llámese Jeremías, que habla de la angustia de Jacob, el capítulo 31. Luego lo que habla Nahum, Joel, lo que habla Daniel, toda esa cita que yo le he dado a usted, analícela minuciosamente para que usted sepa cómo va el asunto. Hay un tema que nosotros tenemos que hablar, pero eso va a ser en la próxima semana. Mire, independientemente de cómo usted vea los tiempos, que sí que están difíciles, hasta que usted no vea que, como dice la Escritura, las naciones se establezcan y se enfilen, nada va a pasar en este mundo. Por más que hable quien hable. Hay gente que vive hablando. El secreto está para conocer los tiempos, las fiestas y qué, y los profetas, como yo se lo he dado. Ya yo le dije a usted claramente que los profetas hablan de la Nueva Jerusalén, hablan de lo que es la guerra que va a existir entre naciones, y ya nosotros hemos podido ver claramente aquí cómo todas las naciones están preparándose, porque las naciones nunca han dejado de prepararse. Siempre las naciones están gastando presupuesto en dinero, en armas nucleares y todo. Si el Eterno le sigue dando la oportunidad a mucha gente, va a acabar el mundo antes de tiempo. Las naciones prefieren comprar armamento antes que alimentar a su población, porque la idea es sentirse el más fuerte y el más poderoso. Pero sobre todas las cosas, y fíjese que Israel es un pueblo chiquitico, pero ese pueblo chiquitico tiene al Elohim más poderoso que todo. De modo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir estudiando, seguir orando por la paz de Jerusalén. Usted ve que todos los días yo oro por la paz de Jerusalén, y siempre ha sido así. Porque tenemos que pedir por la paz de Jerusalén. Porque como usted ha podido ver, Israel ha tenido que enfrentar a los babilónicos, a los asirios, a los griegos, a los árabes, al imperio otomano, al imperio asirio, al imperio de Persia. Sin embargo, Israel siempre ha prevalecido, porque eso fue lo que el Eterno le dijo. Pero lo que tiene preparado a Satán con todo su espíritu, con ese reino del norte, no se parece ni a la Segunda Guerra Mundial, ni a la Primera Guerra Mundial, ni al Holocausto, ni nada de eso, ni al cautiverio babilónico. Eso no tiene comparación. Por eso es que será la última oportunidad que el Eterno le dará al Satán para tratar de destruir al pueblo. Sin embargo, la Escritura declara que como una espada que sale de su boca, el Mashiach vencerá. Por lo tanto, ese esquema que usted ve, por ejemplo, en el libro de Revelaciones, que iniciamos
con la revelación del Mashiach, con la salutación a las 7 asambleas, que no es la iglesia, la visión del Hijo del Hombre, que es lo mismo que habla Daniel, luego con el mensaje a las 7 asambleas, y ahí está cada una por definiciones: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, la Odisea. Luego ahí viene una revelación de la adoración celestial, el rollo y el cordero, que esas cosas estaban ocultas, y es lo que el Malach le dice a Yohanan, que le reveló todas estas cosas, porque el Mashiach tuvo que venir para revelar esas cosas. De ahí los sellos que vienen representando la gran tribulación, los 144,000 sellados, que muchos han dicho que son, los adventistas han dicho que son 144,000 de ellos, cuando ellos no saben que estos son 12,000 de cada tribu, como el censo que hizo Israel. Es decir, en ese tiempo el Eterno va a tomar 2,000 personas de cada tribu como alguien que le sirva a él, y eso son lo que dice la Escritura, pero no es que eso van a ser los únicos salvos. Luego ahí viene la multitud que viene de lo que es la prueba que viene a la tierra, porque por eso es que yo le digo que no hay rapto. Eso es una mentira. Nadie va a salir de aquí. No es lo que está arriba, no es lo que está abajo que va a subir, es lo que está arriba que va a descender. Luego ahí, el desate de los sellos, que vienen siendo situaciones que se desencadenarán en ese tiempo, todo cumpliendo el propósito de lo que es el cumplimiento profético. La mujer y el dragón, que muchos han dicho de que es la iglesia. ¿Quién le dijo a usted que es la iglesia? Porque si fuera la iglesia, ¿cuál de todo? Eso no se refiere nada a iglesia. Esa es la hora de la prueba que habla el libro de Jeremías, que habla acerca de la angustia de Jacob, y esa es la nación de Israel. Las dos bestias, que serán seres que se levantarán para destruir, como siempre. Probablemente uno predominado por el poder político y otro predominado por el poder católico, por el poder religioso. ¿Qué seguimos ahí? Los juicios que vendrán sobre todo ese sistema. La caída de ese sistema político religioso. Luego, lo que es la famosa guerra del Armagedón, que es donde van a atacar a Jerusalén, donde dice el Mashiach, donde dice la Escritura que el Mashiach vendrá en un día de Yom Kippur, que será día de juicio, y arrasará con todo lo que se llama nación. Y ahí es donde dice Zacarías: todos los que vinieron de las naciones, que vinieron contra Jerusalén, tendrán que subir de año en año a celebrar la fiesta de Sukkot. Satán será atado por 1000 años. Y es lo que se conoce como el milenio, que es la era de Sukkot. Pero ahí no se acaba todo. Después de ese cumplimiento, Satán tendrá la última parte para venir a atacar a Jerusalén, y ahí será donde el Eterno va a finiquitar, porque dice que será arrojado al lago de fuego que arde con azufre, donde está la bestia y el falso profeta. La nueva Jerusalén, que desciende de los Hashamayim, donde viviremos con toda una era restaurada. La tierra vuelta a una Pangea, restaurada como al principio. Y eso son los eventos. Por eso, la muerte no es el fin. La muerte no es el fin, ahí no se acaba todo. Nos resta a nosotros seguir estudiando. Mire, antes yo tenía muchas interrogantes de cómo era que iba a terminar este asunto. Porque a mí eso era, me tenían embobado, que un rato por 7 años, que no sé qué, todo eso es bobería. Y a mí me da pena cómo todavía la gente está creyendo en esa bobería de rato. No existe rato. Lo que existe es estudiar los mandamientos, guardar los mandamientos, ponerlo en práctica, hacer la justicia y vivir en shalom. No hay más nada. No hay fórmula mágica, no hay más nada. De modo que en la próxima semana estaremos hablando
de lo que son otros tópicos tocantes a esto, porque esto tenemos que seguirlo analizando. Amén. Así es que nos veremos la próxima semana. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, comparta este programa y recuerde que hay que estar preparado siempre para la hora de la prueba. La hora de la prueba puede ser la enfermedad, la hora de la prueba puede ser la muerte, la hora de la prueba puede ser el momento culminante y eso puede ser en cualquier momento. Amén. Así es que shalom a todos. Muchas gracias por su sintonía y nos veremos en una próxima ocasión de su programa Regresando a tus Raíces. Hasta la próxima. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde y recuerde, estamos de lunes a jueves de 5 a 6 de la mañana en el programa Bendición Matutina. Estamos también los sábados a las 10 de la mañana vía Zoom y a las 4 de la tarde la repetición. Así es que visite nuestra página web www.ministeriodirectoalcorazon. Si tiene alguna pregunta, contáctenos al teléfono 809-671-2593. Shalom, shalom y que el Eterno le bendiga. Ministerio Mesiánico Israelita Internacional, Directo al Corazón, presentó su programa Regresando a tus Raíces. Si deseas conocer sobre las raíces de nuestra fe, visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Contáctenos al teléfono 809-671-2593.